Hola, en este vídeo vamos a ver la función condicional si. La función condicional si es una de las más utilizadas en Excel, puesto que permite tomar decisiones con arreglo a alguna determinada condición. La función condicional si tiene muchos usos, tiene variantes y se puede utilizar en diferentes funciones, incluso se puede anidar. Vamos a verlo con ejemplos para entender mejor su funcionamiento. En este caso, supongamos que tenemos una celda donde nos aparece un importe bruto y nos piden calcular un descuento con la condición de que si el importe supera los 1.000 euros, habrá un descuento del 10%. Es decir, en esta celda de aquí vamos a colocar el porcentaje de descuento si se cumple la condición. Y aquí, con una simple resta, calcularemos el importe neto. La función condicional si tiene la siguiente sintaxis. La función, el nombre se pone igual al principio, como en todas las funciones de Excel, igual así, se abre paréntesis, y es una función que necesita 3 argumentos, o que admite 3 argumentos. El primero y obligatorio es indicar la condición. En este caso, vamos a ponerle la sintaxis, por entender cómo funcionaría, sería primero la condición. La condición de la función sí puede ser muy variada, puede ser de texto, puede ser numérica, podría ser de fecha. El segundo argumento, separado por punto y coma, es la parte verdadera, es decir, lo que debe hacer la función cuando se cumpla esa condición. Y el tercer argumento, también separado por punto y coma, lo que se debe hacer cuando no se cumpla la condición. Se cerraría paréntesis y al pulsar intro entraría en funcionamiento. ¿Cómo lo aplicamos en nuestro caso? Nos vamos a colocar en la celda en la que nos piden que hagamos el cálculo del descuento. Y volvemos a mirar que aquí nos pone que si el importe bruto es mayor de 1.000 euros, el descuento será del 10%. Así que nos colocamos en la celda, ponemos igual así, abrimos el paréntesis y como acabamos de ver, el primer argumento de esta función es la condición. En este caso, la condición es que la celda donde está el importe bruto, en este caso G29, sea mayor de 1.000. Esa es la condición, ya está bien puesta, así que ponemos punto y coma, y aquí vamos a indicar lo que se debe de hacer cuando se cumpla esta condición. En nuestro caso nos han dicho que haya un descuento del 10%. Directamente podríamos hacer que pusiese 10%. En Excel está admitido colocar este símbolo. Ya está puesta la parte verdadera, así que ahora ponemos punto y coma y la parte falsa. Como en este caso no nos dicen qué hacer, se asume o entendemos que no va a haber descuento, así que pondremos, por ejemplo, un 0. Cerraremos el paréntesis, pulsaremos intro y vemos que en este caso, como no se cumple la condición, aparece un 0. Si aquí en el importe neto le dijéramos que esto es igual al importe bruto menos la multiplicación de ese importe por la celda donde esté el descuento, nos aparecerá el importe neto, que como vemos en este caso, al no haber descuento, aparece el mismo que el importe bruto. Pero, ¿qué ocurre si en el importe bruto, por ejemplo, hubiéramos gastado 1.200 euros? Pues vamos a pulsar intro, vemos que me aparece aquí reflejado el 10%, que es el importe que yo le he aplicado, y por supuesto, al hacer la resta, me devuelve el importe que debería de pagarse. Supongamos ahora que en esta celda de aquí al lado yo quiero averiguar cuánto importe es ese descuento. Podríamos hacerlo de una manera sencilla
multiplicando, diciéndole que esta celda es igual a esta celda por el descuento. Y en ese caso aparecerá el descuento. Cuando el importe sea menor, no aparecerá ninguno. Pero también lo podríamos haber hecho con una condicional. Por ejemplo, de esta manera. Pondríamos que esto es igual, así, abrimos paréntesis. Sigue siendo la misma condición que cuando hemos puesto el descuento, es decir, si esta celda es mayor de 1000, punto y coma, ahora vamos a poner la parte verdadera de la función, es decir, que debemos de multiplicar este importe por el 10% y en la parte falsa pondríamos un 0. Cerraríamos el paréntesis, observamos que no sale nada porque en este caso no se cumple la condición, pero si ahora volvemos a poner un importe superior de 1000, vemos por un lado el importe o el descuento que se le aplica y por otro lado el importe al que corresponde, así como el importe neto que ya teníamos calculado antes. ¿Qué ocurriría si el importe fuese exactamente 1000? Pues lógicamente no se aplicará descuento porque la condición que hemos puesto aquí es que G29 sea mayor de 1000. Si hubiéramos querido incluir también el 1000, podríamos haber puesto aquí el igual para que coja los dos valores. Y ahora hacer lo mismo aquí para que tenga coherencia las fórmulas y hacerlo de esta manera. Ahora tenemos controlado que a partir de la cantidad 1000 ya se aplicaría ese descuento. Vamos a verlo ahora con otro ejemplo. Aquí tenemos una pequeña tabla en donde nos aparecen unos hipotéticos salarios de unas personas y también nos dan otros datos como la antigüedad, número de hijos, categoría a la que pertenece, etc. Y nos piden calcular unos incrementos en el salario dependiendo de unas condiciones. Aquí tenemos la primera condición que me pregunta o me pone que si tiene más de 4 años de antigüedad tendrá un pago de 190 euros. Y lógicamente tengo que calcularlo en esta columna que pone pago antigüedad. En este caso, la condicional sería igual así, abriría paréntesis, la celda donde está la antigüedad es esta, así que si E8 es mayor de 4, es la condición, punto y coma, un pago de 190, pues pongo directamente 190, punto y coma 0. Cierro paréntesis, veo que no se aplica porque el primer caso no es mayor de 4, arrastro la fórmula y veo que hay una serie de usuarios que sí que se les aplica ese pago de antigüedad. Vamos a ver qué pasa ahora con el pago de hijos. La condición 2 me dice que si tiene 2 o más hijos tendrá un pago de 90 euros. En este caso, la función sería igual así. Esta celda, que es donde está el número de hijos, es mayor o igual de 2, punto y coma, 90, y si no, un 0. Cierro el paréntesis, pulso intro. En el primer caso veo que tampoco se cumple, pero al arrastrar, aquellos que tenían 2 o más hijos recibirán ese importe. Vamos a la condición 3. La condición 3 me dice que si es de categoría A tendrá un pago de 120 euros. En este caso la condición es de texto. Vamos a ver cómo se aplicaría en este caso. La función sería igual, sería así. Abriríamos paréntesis. La celda que tengo que comparar es esta. Si es igual a la A, como es un texto, cuando se hace una condicional que se incluye un texto, se pone con comillas. En ese caso, punto y coma, me dicen que tendrá un pago de 120 euros y si no, nada. Cierro el paréntesis y ahora puedo ver que se cumple solamente para los que son de categoría A. La siguiente condición me pregunta que si está a más de 50 kilómetros de distancia, se le paga 4 euros por cada kilómetro. Aquí vendré y pondré la condición, si, abro paréntesis, la distancia es mayor de 50,
punto y coma, multiplicaré la distancia por 4. Y si no, un 0. Cierro paréntesis, pulso intro, arrastro y compruebo que solamente aquellos que están a más de 50 kilómetros de distancia les aparece ese pago. Aquí tendría que calcular el total de bruto mes. Esto sería una simple suma en la que voy a sumar todas las celdas donde hay un salario base, más el pago de antigüedad, más el pago de hijos, más el pago de categoría, más el pago de distancia. Ahí tengo en la suma, arrastro. Y por último, me preguntan o me piden que la retención, que si cobra más de 1.500 euros se le retendrá un 25% y si no será solo un 15%. Así que lo que tendré que hacer aquí es decirle que si, abriré paréntesis, este importe es mayor de 1.500, punto y coma, tendré que multiplicar este mismo importe por el 25%. Y si no, tendré que multiplicar este importe por el 15%. Cerraré paréntesis. Esa es la retención que le aplicaremos a cada uno de ellos. Y ya para finalizar, el total neto, en donde simplemente restaré del total bruto esa retención. Pulsaremos intro, arrastraremos y ahí tendremos el resultado final. Un par de aclaraciones o un par de detalles. Cuando en una función condicional nos explican o nos indican solamente qué hacer en caso verdadero y no nos dicen qué hacer en caso de que no se cumpla la condición, podemos optar por varias opciones. Por ejemplo, aquí hemos optado por poner un 0 para indicar que no hay distancia, no hay pago por distancia, pero perfectamente podríamos haber puesto, por ejemplo, comillas, comillas, que significa celda en blanco, y de esa manera veremos que no nos arrastra y nos pone 0. El problema de eso, como podemos ver aquí, es que al incluir una celda con una casilla que no contiene números, luego a la hora de hacer operaciones nos puede dar lugar a errores, ¿de acuerdo? Pero si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, en el primer caso, donde teníamos aquí, también podríamos haberlo puesto y haber decidido aquí que si en este caso no se cumple la condición, que esta celda aparezca en blanco y así cuando no haya o no se llega a ese importe, la celda aparecería en blanco. Por último, vamos a ver qué ocurriría si yo quiero que se cumplan más de una condición. Vamos a suponer que, aparte de saber el número o el importe que tengo que llegar para aplicarse ese 10%, me dicen que además tiene que ser del mes de enero. Es decir, ya no me basta con una sola condición, ya no me basta con que G29 sea mayor de 1.000, sino que además tiene que cumplirse la condición de que en esta celda ponga enero. En este caso podemos optar por dos posibilidades. La primera sería la opción de anidar condicionales. ¿Cómo se anidan condicionales? Pues anidarían de la siguiente manera. Vamos a borrar lo que hasta aquí teníamos hecho, vamos a volver a repasar y vemos que tengo puesta la condición de que si G29 es mayor o igual de 1.000, en ese caso, ahora viene la parte verdadera, es decir, lo que se hará cuando se cumpla esa condición. Ahora, en lugar de poner aquí una operación, perfectamente puedo anidar otra condición que solamente se va a comprobar si la primera se cumple, porque estoy en la parte verdadera. Y en este caso, podría decirle que si esta celda es igual, recordamos que como es un texto tendré que ponerlo entre comillas, en ese caso viene la parte verdadera de la segunda condición, que es la que se cumplirá, perdón, la que se ejecutará cuando se cumplan las dos condiciones previas. Y en este caso podría poner otra vez lo del 10% para indicar que cuando se cumplan esas dos condiciones se hará el 10% de descuento. En la parte falsa
Esta es la parte falsa de la segunda condicional, que significará o llegará aquí cuando se cumpla la primera, pero no se cumpla la segunda. Y por último, el punto y coma final para indicar cuando tampoco se cumpla la primera, que como hemos visto será un 0. En ese caso, ahora mismo veo que se está cumpliendo porque es enero y es más o igual de 1.000 euros. Ahora vamos a suponer que esto es el mes de febrero. Ya no se está aplicando este descuento, independientemente, vamos a borrar esta para no confundir, independientemente decía de que este importe sea mayor, da igual qué importe ponga aquí, porque como no se cumple la de enero, no me lo va a hacer. En cuanto aquí ponga enero, pero en el importe bruto no llegue a 1.000, tampoco se aplicará descuento. Como la condición era que si G29 era mayor o igual de 1.000 y además G27 tenía que ser igual a enero, solamente en el caso de que se haga que se cumplan las dos, se ejecutará la parte verdadera. Y he dicho que se podía hacer de varias maneras. La otra forma es utilizar una cláusula que se añade a la función si, que es la Y. La Y es una forma de hacer que cuando yo indico algún tipo de condicional, se deben de cumplir más de una sola condición. En este caso, la sintaxis se pone igual así, paréntesis, Y, paréntesis, y ahora se especifican las condiciones que se deben de cumplir para ejecutar la parte verdadera. Y digo las condiciones, porque pueden ser varias. En este caso, la primera condición seguirá siendo que esta celda sea mayor o igual de 1.000, punto y coma. Ahora voy a marcar la segunda condición, que será que esta celda sea igual a enero. Cerraré. Y así podría ir indicando diferentes condiciones, hasta que cerremos el paréntesis. Ahora voy a indicar la parte verdadera, pongo punto y coma, 10%, y por último la parte falsa, que en este caso vamos a poner un 0. Cuando utilizamos la cláusula Y dentro de una condicional sí, obligamos a que se cumplan todas y cada una de las condiciones especificadas. Es decir, nosotros hemos puesto 2. Para que se haga el 10% de descuento, tienen que cumplirse las dos, que G29 sea mayor o igual de 1.000 y que G27 sea igual a enero. En el caso de que solo una no se cumpla, ya haría la parte falsa. Comprobamos que en este caso, como no se cumple la primera condición, aunque se cumple la segunda, hasta arrastra o nos muestra un 0%. Si tampoco se cumple esta segunda condición, por supuesto que tampoco lo muestra. Y si ahora aquí, aunque ponga una cantidad mayor, no me aplica el descuento porque no se está cumpliendo la condición del mes. Solamente cuando se cumplan las dos, tendré puesto el descuento. Y por último, con esta función también vemos que se puede utilizar en lugar del sí y la cláusula sí o. La diferencia es importante porque en este caso, si utilizamos el o en lugar de la y, le estamos diciendo a Excel que con que se cumpla una sola de las condiciones especificadas entre paréntesis, con una sola que se cumpla, ya hará la parte verdadera. Lo podemos comprobar cambiando esa Y por esa O. Aquí ahora mismo se están cumpliendo las dos condiciones. Voy a poner aquí febrero y voy a ver que sigue cumpliendo, sigue aplicándose el 10% de descuento. Vamos a suponer que pongo aquí enero y que aquí el importe es menor y sigue aplicando el 10% porque se cumple una de las condiciones, y solamente en el caso de que no se cumpla ninguna de las dos será cuando recibiremos un 0% de descuento. Pues hasta aquí la función condicional sí. Si quieres ver y aprender más sobre funciones, te espero en un siguiente vídeo.